Yastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Yastele.tv y también de la plataforma. Son muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, hablar como cada mes con un muy buen amigo del partido Morena acerca de la Ciudad de México, una óptica importante que conocer porque es el partido en el poder y hay algunas cosas que seguramente no entendemos, no sabemos. Así que, Agustín, me parece que nuestro invitado, el que ya están viendo en pantalla, Agustín Guerrero, pues nos puede explicar más a detalle las políticas que se están implementando. Y siempre para esta entrevista me acompaña mi buen amigo y periodista Ricardo Contreras. Ricardo. ¿Qué tal, Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte y pues aquí con todas las ganas en esta segunda hora y con nuestro invitado habitual, nuestro querido amigo Agustín Guerrero Castillo, que te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, Ricardo, buenas noches, Miguel. Pues como todos los jueves de cada mes, aquí vamos a comentar lo que va ocurriendo en la Ciudad de México y algunos otros temas más también de interés para nuestro público. Sí, por supuesto, Agustín. Bueno, pues hay muchos temas que comentar todavía, lo que es el seguimiento de la pandemia, cómo la estamos viviendo algunos, padeciendo a otros, cómo se han vivido algunos aspectos importantes. Platícanos algunos aspectos que tú nos quieras compartir y si quieres ya de ahí se van derivando las preguntas. Pues mira, ¿qué te diré? Van medio año. Ya esta semana concluye la mitad del año, un año que ha sido una sorpresa para todos. Yo creo que si alguien hubiera pensado en los brindis de Navidad, de Año Nuevo, que esto iba a estar ocurriendo, la verdad es que iban a decir que estaba mal. Nadie lo hubiera creído. Nadie hubiera creído. Nadie hubiera creído lo que estamos viviendo. Son ya prácticamente 115 días, 4 meses, desde el 28 de febrero que se ubicó el primer caso hasta ahora. Son ya casi 4 meses de una situación que ha generado, pues, duelo. En el caso de la Ciudad de México, pues son ya prácticamente más de 5,000 decesos de los 23,000 que llevamos, poco más de 23,000 que llevamos en todo el país. La cuarta parte han ocurrido en la Ciudad de México y eso pues es muy triste, es muy lamentable para las familias, para la gente. Es la zona de mayor contagio, prácticamente 40,000 contagios en estos 4 meses, lo cual nos coloca un escenario pues doloroso. Está a prueba también el sistema de salud. Hemos visto cómo semana con semana se han ido reconvirtiendo hospitales que estaban para atender otro tipo de padecimientos a hospitales COVID, y de tal manera que se pueda brindar, garantizar que aquellas personas que tienen síntomas graves de esta enfermedad puedan ser atendidos. Una parte fundamental de la estrategia que se ha seguido es el hecho de que no se desborde los hospitales, las camas para la atención tanto de pacientes que requieren una atención inmediata como los más graves que requieren estos respiradores mecánicos, que también hay una situación muy crítica, porque de todos los indicadores de este padecimiento, el que muestra una situación muy lamentable es la gente que llega a esta fase crítica, porque de cada 10, 8 han fallecido, Sí, ¿no? sí. Que es muy alto el nivel de mortalidad.
en ese nivel. Pues tenemos alcaldías como Iztapalapa, que desde un principio, tal vez, bueno, seguramente por el tamaño de esta demarcación, pues... De la población, sí. Sí, son 7,000 contagios en Iztapalapa, pero también tiene que ver con las condiciones de desarrollo social, de pobreza. Iztapalapa tiene zonas donde hay un alto nivel de pobreza en la ciudad, y seguramente esto también se refleja en condiciones de habitabilidad, de que tengamos casas donde hay 7, 8, 10 personas conviviendo, y eso pues, evidentemente nos genera un incremento alto en el número de contagios en Iztapalapa, y lo mismo en Gustavo Amadero, que hay más de 5,000. Tlalpan sería la tercera alcaldía con 2,800, y de ahí Álvaro Obregón, la Cuauhtémoc, Benito Juárez, en fin, esa ha sido una situación que en esta última semana en la que estamos ahora viviendo, ya la jefa de gobierno ha dado por lo menos un dato positivo, que es que por primera vez desde el 23 de marzo tenemos un nivel de ocupación de las camas en los hospitales del 60%. El 60%, llegamos a tener semanas con niveles del 80%, 75%, ¿no? En el límite de un colapso de los hospitales y las camas. Creo que si logramos mantener las próximas semanas este nivel de ocupación de los hospitales, pues se va a tener un tránsito, ojalá todos lo deseamos, de pasar al siguiente semáforo, porque se había anunciado que esta semana arrancábamos al semáforo naranja, y bueno, la realidad lo que nos está demostrando es que y a condiciones, ¿no? Pues es que la gente ya vive en semáforo verde, que esa es la otra realidad. Mucha exacto. gente sale a la calle sin cubrebocas, sin gel, sin lavarse las manos, sin respetar la sana distancia, ¿no? Así es. Y entonces ya viven en semáforo verde. Esa es la realidad, que más de la mitad de la población vive en esa condición, y entonces el gobierno de la ciudad diseñó un programa de atención directa a los domicilios o a las zonas de alta concentración, como la central de abastos y otros lugares, donde van a buscar a la gente que tiene síntomas, a los asintomáticos o que tenga síntomas leves, para checarlos, y si se requiere una hospitalización, poderlos canalizar. No estar esperando que la gente se reporte, sino irlos a buscar en la idea de poder contener los contagios, y que la gente que tenga, que sea asintomática, poderla tener en su casa, porque no sabemos todavía si los asintomáticos contagian o no contagian. O sea, es una enfermedad que, por lo que nos han informado, están en un proceso de conocimiento, y entonces, mejor para no errarle, si alguien sale positivo en la prueba de COVID, pues a su casa, no, aunque no tenga síntomas, pues a guardar la cuarentena, porque pues los contagios están muy altos, y me parece que esta estrategia que ha seguido ahora la doctora Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México, pues va a permitir que en las próximas semanas, pues sí tengamos una contención y una baja a esta pandemia, ¿no? A ver, a mí me gustaría preguntarte, Agustín, el asunto de la coordinación. Me queda claro que la doctora Claudia Sheinbaum ha demostrado con los discursos, con las acciones, está haciendo a un lado lo que es la grilla política. A mí me parece extraordinario eso. Sabemos que es diferente a nivel nacional, digamos que ese es otro tema, es otro cantar. Y yo te preguntaría en ese sentido, ¿esto ha ayudado también para que haya buena coordinación entre las 16 alcaldías capitalinas y también el Congreso local? Mira, la responsable del área de salud es el gobierno de la Ciudad de México. Las alcaldías no tienen en sus facultades el brindar servicios de salud a la población. Las alcaldías lo que han estado haciendo es los protocolos que se han diseñado de la sana distancia, de estar informando a la población, de estar canalizando hacia los hospitales, en fin, esa función la han seguido, pero no hay un solo, ni siquiera hay una clínica
bajo una responsabilidad de las alcaldías, de tal manera que toda su función es la de canalizar y prever entre la población el que pues, la gente garantice pues, una conducta aceptable en términos de las medidas de sana distancia. Sí ha habido una coordinación, evidentemente, porque no es solamente el tema de la salud, esto ha traído un cambio en la vida de todos los habitantes de la Ciudad de México y del país, porque pues ahora el hecho de estar en las casas también tiene efectos en otras áreas de la vida social. Pero sí me parece que la coordinación ha sido buena, importante entre los alcaldes, las alcaldesas y el gobierno de la ciudad, en términos de las medidas preventivas para la contención de la pandemia. Muy bien, aguántame un momentito, vamos a ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Regresamos. Bueno amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Agustín Guerrero Castillo, destacado militante del partido Morena, donde estamos haciendo, pues ahora sí que desmenuzando el tema del coronavirus en la Ciudad de México, la coordinación que existe entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobierno federal. Y yo te quisiera hacer un comentario, Agustín, porque me llamó mucho la atención lo que dijo López-Gatell hace unos días, de que el origen del virus, del coronavirus, pues fue traído por los potentados, los que tienen poder económico, por los ricos. Digo, y eso se contrapone por lo que había dicho el gobernador de Puebla, ¿no? De que a los pobres nunca les va a dar el virus porque los pobres no viajan. Una cosa así había dicho, ¿no? Entonces, a ver, tratar de politizar el tema como que eso pues, genera ahí encono y polarización entre la población, y mucha gente dice, pues esos comentarios, pues mejor abstenerse de mencionarlos, porque por un lado vemos que la tasa de contagio sigue subiendo, no vemos que se aplane la curva, y el número de fallecidos que ya va arriba de 22,000 muertos en todo el país, ¿no? ¿Cómo ves? No, tienes razón, Ricardo. Mira, yo creo que hay momento para todo. Ahorita la prioridad es atender a la gente que tiene una manifestación de contagio, atender a los enfermos, garantizar que haya camas, garantizar que haya medicamentos para los dolores que, por lo que sabemos, son muy intensos, garantizar que haya suficiente máquinas para la respiración artificial. O sea, esa es la prioridad. Ya vendrán los momentos para hacer el balance. Y ahí yo creo que todos los gobiernos tendrán que explicar qué fue lo que hicieron, cómo se prepararon, cómo actuaron, en fin. Y en un informe más detallado, pues tenemos que saber cómo es que inició esta pandemia, porque no estamos exentos de que pudiera volverse a presentar otro tipo de virus en otro momento. Un rebrote, ¿no? También dicen, ¿no? Bueno, el rebrote es el mismo virus. No, me refiero que nosotros estábamos tranquilamente arrancando el año, estábamos saliendo de la cuesta de enero, ¿no? Veíamos muy lejos ya la información de China, en Europa estaba ya
empezando a crecer con fuerza, pero nosotros lo veíamos muy distante. Estábamos a mediados de febrero, como que aquí no nos iba a pasar nada, Así a pesar es. de que ya había algunas medidas, en fin, ¿no? Pero la sociedad estaba totalmente ajena. Y un buen día nos despertamos con que ya había llegado. Y se tendrá que explicar efectivamente cómo es que llegó, cómo es que se presentó y cómo fue que se atendió en los primeros momentos esta pandemia, ¿no? Hoy sabemos que la estrategia básicamente ha consistido en que no nos desbordara este hecho. O sea, que no nos pasara lo que lamentablemente ocurrió en Ecuador, donde el sistema de salud reventó y bueno, la gente se murió en sus casas, la gente en la calle, en fin, o sea, eso es muy triste. De por sí ahorita es muy triste el que la gente que fallece no te puedas despedir, no puedes darle un abrazo, no puedas guardarle duelo, ¿no? Eso es muy, 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 más para una sociedad como la nuestra, que de la muerte tenemos toda una cultura de despedida, en fin, o sea, los velorios y todas estas cosas, ¿no? Esta enfermedad es muy cruel, pero pudo haber sido peor si nuestro sistema de salud no hubiera estado en capacidad de atención a lo que hemos visto. Y lo que hoy sabemos es que no estábamos en condiciones, o sea, que el número de camas hacia el año pasado, el número de hospitales que pudieran atender esta pandemia, pues no estaba al nivel que teníamos. Nosotros estábamos hablando en aquel momento de no más de 2,000 respiradores, 1,500 era lo que dice el doctor Gatell, en enero, ¿no? Si vemos ahorita, tengo el dato más fresco que tengo, el de Puebla, por ejemplo, tiene 170 personas en este momento intubados, ¿no? En la Ciudad de México debe de haber alrededor de unas 1,300 personas en esa condición. Entonces, no estábamos con capacidad de respuesta en el mes de enero. Entonces, un hecho muy importante es que todo el sistema de salud, el federal y los estatales, se dieron a la tarea de garantizar las condiciones materiales. Pero el otro elemento que también nos salta es el personal médico. Nuestro país no tenía especialistas para este tipo de enfermedades que requieren el nivel de máximo de atención hospitalaria, ¿no? Pongo un dato. Yo tengo un sobrino mío que es especialista en medicina crítica y en terapia intensiva. Es una especialización para estos, justamente para este tipo de cuestiones. ¿Sabemos cuántos especialistas hay en México de este tipo de médicos? 100. 100, ese es el dato que tenemos. 100 médicos especialistas estamos hablando ahorita de alrededor de 28,000 casos activos. 28,000 casos activos, entre 25 y 28,000 casos activos. Y tenemos solamente 100 especialistas en esto. ¿Cuáles son los reportes de los estados? Que tienen hospitales, que tienen medicamentos, que tienen camas, que tienen ventiladores, pero no tienen médicos, ¿no? No tienen enfermeras de esta especialización. Entonces, ese es un problema que ahora mismo, conociendo esta situación, ya anunció el gobierno de la República, el presidente López Obrador, que se becarán a 30,000 médicos mexicanos, jóvenes, en el extranjero, para especializarse en este tipo de, bueno, en general, ¿no? Pero poder contar con médicos, porque no son cualquier médico. O sea, el otro día el secretario de Salud detallaba que para la atención de un paciente en terapia intensiva se requiere el jefe de la cama, el jefe de cama, se requiere un neumólogo, una enfermera de alta especialización, 4 o 5 personas. O sea, eso es lo que se demanda para atender este tipo de pacientes. Entonces, pues sí tenemos un déficit importante en médicos que nos puedan garantizar una atención de calidad en esta pandemia, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo en todos estos 115 días cómo se ha venido generando terapias hacia los pacientes.
En un principio, yo recuerdo, se decía, es que el virus en las altas temperaturas, pues no funciona, o sea, se muere. Bueno, no se muere porque los virus no se mueren, pero no se activan, ¿no? En los lugares tropicales de alta temperatura, no. Y ahí tenemos a Tabasco, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Culiacán, en Sinaloa, tenemos Mexicali, por ejemplo, ¿no? Que es un horno, y resulta que el virus no solamente sí se da, sino que además vigorosamente se contagia uno ahí, ¿no? Entonces, pero ese era uno de los mitos con los que inició la pandemia. O sea, bueno, se da en época de frío, se da en el norte de China, en el norte de Europa, en el norte de Estados Unidos. En Tabasco es imposible, pues, ¿no? Resulta que ahí estuvo, Tabasco varias semanas en segundo o tercer lugar de contagios en el país. Se nos decía que era una gripa, que eran síntomas de gripa, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que el mejor tratamiento es el oxígeno. Sabemos también con las autopsias que se hicieron en Italia que hay un ataque muy fuerte a los pulmones, ¿no? Que genera trombosis, o sea, se coagula la sangre, genera trombosis y ahí viene la muerte de las personas, ¿no? Entonces, hoy sabemos que el mejor tratamiento preventivo, ya una persona que está contagiada, es inyecciones anticoagulantes, o sea, tratar de buscar que no se coagule la sangre, y segundo, oxígeno desde el primer día. O sea, evitar llegar a una situación crítica de intubarlos con diagnosticarles, recomendarles el uso de oxígeno permanentemente, las 24 horas. Y eso ha permitido que muchos pacientes pues no hayan llegado a una situación crítica. Entonces, es un padecimiento que vamos conociendo en muchos frentes, ¿no? Y que evidentemente ya llegará el momento, decía yo, del balance. Va a haber un momento en el que tengamos que hacer, ahora sí que el saldo del daño causado y qué se hizo bien, qué no se hizo, qué fuimos omisos, en fin, una serie de cuestiones. Y efectivamente la politización ahí está, ¿no? A mí me parece que de pronto hay algunas cosas que no deberían de presentarse. A mí, por ejemplo, yo soy de Morena, pero el de pronto que sea la OMS que dice que López-Gatell se va, ya está para los próximos 2 años. Hay que salir de esto primero. Primero salgamos de esto. Toda la atención, toda la preocupación es concentrarse en ayudar a salvar vidas y a que no se nos colapse el sistema médico. Y después de eso, si eso sale bien, si se lo quieren llevar a donde quieran, adelante. Pero primero la atención, primero lo importante que es lo que tenemos, porque cuando se anunció eso, no habíamos llegado ni a 10,000 defunciones. Ni a 10,000 defunciones. Ahorita, como bien nos recuerda Ricardo, ya andamos arriba de las 22,000, 23,000 defunciones. Exacto. Y vamos a llegar arriba de 30. Y ya, lo que falta. Lo que falta, ¿no? Entonces, sí es muy fácil decir, pues tenemos 5,000 defunciones y si se lo lleva a la OMS, a la ONU, pues está bien. Pero bueno, si Agustín, ya traes 30,000, ya es otra cosa, ¿eh? Nos está acabando el tiempo, pero vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos platicando con Agustín Guerrero Castillo de Morena sobre el tema del coronavirus en la Ciudad de México. No se vayan, continuamos.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AzTV, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena, de lo que ha sucedido en estas últimas semanas aquí en la Ciudad de México en materia del coronavirus y otros temas que seguramente querrán saber. Y Agustín, yo te quisiera preguntar lo siguiente para que entienda bien el auditorio que nos acompaña muy amablemente. A ver, hace algunos días se lanzó una iniciativa que más o menos le da facultades a la jefa de gobierno para modificar algunas cuestiones de lo que es el presupuesto que ya se había aprobado el año pasado. Platícanos un poquito más de eso porque hay ciertas confusiones. Bueno, yo diría que hay muchas dudas, sobre todo porque, bueno, pues ya sabemos que en el Congreso, como es natural, se da muchas polémicas. La oposición en este caso, que es principalmente Acción Nacional, y otros partidos políticos, bueno, pues están diciendo que le quieren quitar facultades al Congreso para que pueda hacer la jefa de gobierno lo que se le antoje con ese presupuesto. Hemos escuchado versiones también ya de la jefa de gobierno explicando precisamente por qué se hace esa modificación. Quisiera que nos platiques así, digamos, como te conocemos, que eres una persona de cabeza fría, que nos lo expliques bien para que nos quede claro esa parte de esa modificación, porque hace unos días pues se llevó a cabo ese periodo extraordinario en el Congreso capitalino. Mira, en el presupuesto de egresos, tanto el federal como el de todos los estados, y la Ciudad de México no es la excepción, el presupuesto que te aprueba el Congreso no es fijo, Tú puedes a lo largo del año ir moviendo algunas partidas, tienes de pronto alguna inundación que no está previsto y entonces requieres más recursos para protección civil y entonces puedes mover partidas para ir manejando situaciones imprevistas. Tienes un tope que es hasta el 10% del presupuesto, ¿sabes? Tú puedes hacer como ejecutivo, mover el presupuesto, diversas partidas, hasta el 10% del total del presupuesto en el curso del año, ¿no? Eso realmente nunca ocurre, eso está, sí ocurre eso, lo que nunca ocurre es que rebases el 10% y entonces te lo tiene que autorizar el Congreso, eso está en la ley, ¿no? Está en la ley de egresos, cuando por una situación extraordinaria este movimiento sea superior a este porcentaje, entonces tendrá que mandarse un ajuste, una propuesta de ajuste, y el Congreso lo discutirá y lo verá si lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? Digamos, esa es la mecánica como está actualmente. ¿Cuál es el argumento que hoy presenta la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, que vivimos una situación extraordinaria, no solamente en el tema de la salud, sino particularmente ya en la cuestión económica, ¿no? Nuestra ciudad ha perdido al día de hoy 220,000 empleos. Se anuncia por parte del Seguro Social que durante el mes de marzo, abril y mayo se han perdido casi 500,000 empleos. El mes más fuerte ha sido mayo, 380,000, 80,000 en abril. En marzo no tengo ahorita el dato y ahorita van alrededor de 90,000 en lo que va de junio. Bueno, la mitad de eso ha sido en la Ciudad de México, 220,000 empleos, ¿no? Directos, que se han perdido y que se requiere, en lo que queda del año, generar una dinámica económica que permita no solamente recuperar esos empleos, sino que además pues generar una cantidad adicional. Para eso requieres un movimiento importante en inversiones que no tenías previstas inicialmente en tu corrida del año pasado, y que el hecho de que lo lleves a una discusión al Congreso te llevaría pues algunos días, semanas, no sabemos. Semanas. Semanas, porque pues el ritmo del Congreso. Entonces, ¿qué plantea la jefa de gobierno? Que ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, se pueda otorgar facultades para que en el caso de mover más del 10% del presupuesto lo pueda hacer sin autorización del Congreso. Ese es el punto A.
Siendo realistas, mira, el 70% del presupuesto está amarrado. Es nómina, o sea, no puedes despedir a nadie, o sea, están los trabajadores sindicalizados. Gasto corriente, ¿no? Toda tu estructura, o sea, la puedes adelgazar y todo eso, pero lo que es el gasto corriente es mínimo lo que tú puedes mover. Todo lo que es el gasto de operación que requieres, luz, teléfono, en fin, todo para limpieza, para abrir una oficina, pues ese gasto no lo puedes mover, o sea, es el 70% del presupuesto está prácticamente comprometido. Luego tienes un conjunto de gastos también que ya están muy amarrados, son todo lo que es, por ejemplo, el mantenimiento al metro, a todo el servicio de transporte de la ciudad, todo el gasto en seguridad, ¿no? O sea, tus márgenes son realmente pequeños de movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Dices, bueno, a ver, vamos a necesitar invertir más en obra. ¿Qué es lo que está anunciando la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy? 480 proyectos para generar a través de la industria de la construcción, que incluye también vivienda social, ¿no? Un proceso multiplicador de empleo que permita reactivar la economía en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una entidad que tiene diversas vocaciones económicas, pero ninguna de ellas tiene unos efectos multiplicadores tan grandes como la industria de la construcción. Por ejemplo, tenemos una vocación grande en turismo, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad turística, tiene una oferta turística bárbara, ¿no? Pero, ¿cómo levantar la industria turística ahorita y que pueda generarte un efecto multiplicador? No se ve, o sea, ahí depende mucho de que tengamos una vacuna. El día que se anuncie que tenemos ya la vacuna contra el coronavirus, ahora sí, vamos, ya puedes salir sin miedo, se te van a llenar los hoteles, los recorridos, en fin. Mientras no tengas eso, la industria turística está paralizada. No hay manera de que incluso sostenga su propia población. Todo el área todo el corredor financiero de Reforma y todo lo que se vive en torno a este corredor, en términos de servicios, igual, o sea, no puede explotar económicamente por el problema de que no tenemos una vacuna, ¿no? Entonces, se ha planteado que sea a través de la industria de la construcción, ¿no? Desarrollando proyectos, anunció la creación de una nueva línea de Metrobús, está en curso el teleférico en Iztapalapa, está esta polémica línea de Metrobús que se está construyendo ahorita sobre Avenida Cuauhtémoc y el eje 8, una serie de proyectos de desarrolladores urbanos, de centros comerciales, de vivienda para diversos sectores, incluyendo, decía yo, la vivienda social, y esa implica canalizar, anunciaba hoy, 28,000 millones de pesos públicos, 28,000 millones del presupuesto público para que no se aprobó eso en diciembre y que ahora hay que meterlos en este segundo semestre del año para potenciar la recuperación económica. Va de la mano con un compromiso de los desarrolladores, de los empresarios en la ciudad, de que ellos invertirían también 50,000 millones de pesos. Hacer una bolsa de 78,000 millones de pesos para, en este sector, poder recuperar esos 220,000 empleos. Incluso lo que se plantea como meta, solamente en esa área, es el doble, 554,000 empleos, ¿no? Poder mover estos 28,000 que los tenía adjudicados a otros objetivos, a otras tareas, es también una ingeniería financiera que no es sencilla. ¿A qué le quito para poder juntar esos sin deuda? Que ese es el asunto, porque esa es la otra vía. A ver, necesito 28,000, tú necesitas dinero, pero tú necesitas una cantidad de dinero para un tema extraordinario, Miguel, que nosotros no pasada. ¿Qué hacemos? Bueno, dejas de consumir esto para poder tener dinero para atender esa emergencia. Claro. No me alcanza, pues pido prestado. Aquí se ha determinado no pedir prestado, o sea, no endeudar a la ciudad, y se requiere entonces mover las partidas presupuestales en esta cantidad de 28,000 millones de pesos para poder tener esa bolsa que junto con la inversión privada pueda, en lo que queda de este año, o sea, que es el reto,
Si ya se nos cayeron 220,000 empleos, poder de aquí, de julio a diciembre, duplicar 550,000 empleos. Es un reto mayor, o sea, si en condiciones normales del crecimiento de la economía, ya hemos visto cómo la traíamos, en estas condiciones, pues vamos a, es un reto extraordinario. Pero esa es la razón, yo creo que luego hay que explicar, o sea, Sí, claro. porque pareciera que es así, un antojo y voy a usar el dinero para lo que yo quiera. No, espérate, o sea, eso ni se puede hacer, o sea, Por capricho tampoco, ¿no? por capricho, no lo puede manejar. O sea, nadie lo maneja por capricho, ¿no? Sería irresponsable, por ejemplo, mover dinero que tienes para el sistema de aguas para comunicación social. Oye, espérate. Exacto. No, eso no es correcto, ¿no? O, en fin, o sea, ese ejemplo me parece que es claro. Entonces, ¿de qué se trata? Mover recursos que tienen ya un objetivo y un compromiso de gasto hacia la reactivación económica de la ciudad. Ese es el punto. ¿Cómo le hacemos para reactivar la economía de la ciudad? ¿No? No nos la va a reactivar el comercio informal. El comercio informal es una manera de ingreso de un universo muy grande de nuestra población, pero que no genera riqueza. Exacto. Redistribuye riqueza. Sí, ¿no? Entre los líderes, los tianguistas. Entre líderes, gente, en fin, mucha gente que va del Estado de México, de Morelos, en fin, pero redistribuye riqueza. Acá lo que está planteando es generar obra, o sea, de donde no había nada, construir un puente, donde no había nada, construir una escuela, o sea, eso genera empleo directo y empleo indirecto. O sea, la industria de la construcción es una de sus características que tiene, que no solamente genera el empleo directo de los trabajadores que están ahí, construyendo una escuela, un puente, un camino, una línea de metrobús, sino las otras industrias que tienen que suministrar materiales, que tienen que generar insumos, ¿no? Y incluso hasta comercio informal, porque siempre afuera de una construcción llega un señor con su bicicleta a vender tacos de canasta. Y ya se ganó lo de su día. O sea, ya, así es el asunto. Entonces, ahora, para que tenga un impacto de veras se requiere una masa de dinero y un volumen de proyectos importante. Porque si no estamos hablando de una línea del Metrobús, pues sí, por ahí va, pero estamos hablando de 480 proyectos a lo largo y ancho de la ciudad. Implica una masa de recursos importante. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues el presupuesto, es mover partidas del presupuesto. Y si yo me espero a ir proyecto por proyecto, a discutir con los diputados para hacer este movimiento, se nos acaba, llegamos a diciembre y se nos fue la otra mitad del año. Es una medida extraordinaria en lo que dura la contingencia. Estamos calculando que esto, en el mejor de los casos, o sea, atendiendo estas curvas que nos informan, se estaría pensando que por ahí de octubre ya andaríamos efectivamente todo en un semáforo verde con cierto... Ahora, el día que nos anuncien que hay una vacuna, se acabó el problema, ¿eh? Ahí claro. Extraordinario, y entonces sí, todo recurso tendrá que ser aprobado en el Congreso de la ciudad. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa, Ricardo. Sí, vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando con Agustín Guerrero Castillo, militante de Morena, sobre los problemas principales que le agobian a la Ciudad de México. No se vaya, regresamos.
Bueno amigos, ya estamos de nueva cuenta aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con nuestro querido amigo Agustín Guerrero Castillo, militante de Morena. Agustín, tú al principio de esta charla dijiste, nadie se imaginó que en el brindis de fin de año del 2019 fuéramos a hablar que este próspero 2020 nos fuera como nos está yendo. Nadie se lo imaginó porque pues, obviamente el tema de la pandemia del coronavirus sí nos ha dado al traste en todos los sectores, en el tema de empleos, en el sector turístico, comercial, etcétera, etcétera, el desempleo, no se diga. Ahora, tú dices, hace rato dijiste que probablemente como por octubre ya podría haber una cierta reactivación económica en algunos sectores, si es que existe, por ejemplo, la vacuna, ojalá, también eso ya cambiaría totalmente el panorama. Pero tú cómo ves ya al cierre del año, cómo sería tu evaluación de cómo evolucionamos en esta pandemia como ciudad, cómo reaccionó la jefa de gobierno ante esta situación en específico y qué hay que hacer todos los sectores involucrados para pues, reactivar, sobre todo que haya generación de empleos y que haya una mayor generación de riqueza y podamos pues, estar por lo menos a los niveles del año pasado, ¿no? En cuestión de empleos, en cuestión de ingresos, en cuestión de cierta estabilidad económica. Mira, lo primero es que necesitamos hacer un pacto comunitario, un pacto que no se firma, no es un asunto de firmarlo, sino de... ¿Como un pacto de caballeros, algo así? Algo así, de compromiso. De buena voluntad. Por la salud de todos, por la salud Claro. de todos. Porque el que sale a la calle sin ninguna protección, es un riesgo para todos los demás, ¿no? Entonces, si yo espero, si yo me cuido, uso mi careta, mi cubrebocas, traigo mi gel aquí en la bolsa, en fin, pero el de al lado vive en otro mundo, ¿no? Pues por más que yo me cuide, el riesgo es mayor. Entonces necesitamos hacer un pacto comunitario, un pacto de la sociedad, para cuidarnos todos, no echar en saco roto, ¿sabe? Yo veo todos los días como la jefa de gobierno, como el doctor-Gatell, todo el mundo insiste machaconamente, y no me cabe en la cabeza cómo todavía después de 4 meses ya, tanto tiempo, todavía haya gente que no entiende. Que no cree que exista. Exacto. Todavía te dicen que es una mentira, que es un invento. Que el gobierno inventó. Del gobierno, ¿no? Vive en un permanente semáforo verde, ¿verdad? Sí, o sea, dices, bueno, ok, ya, hagamos un lado esos, que son muchos, ¿no? Pero luego hay otra gente que sí entiende, que tiene familia, que tiene hacia arriba y hacia abajo, padres e hijos, en fin, y uno dice, bueno, ya, si no es por sus papás, si no es por sus hijos, que sea por él, ya. Y el solo hecho de que sea por él ya ayuda a los otros, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en eso, en que la pandemia ahí está, el virus ahí está, no se ha ido, no se va a ir en ningún momento, sino que tenemos que aprender a convivir con él. Y para aprender a convivir con él pasa por este pacto comunitario, pacto de la sociedad, por respetar las medidas de sana distancia, por respetar las medidas de higiene y por no salir si no es necesario salir, ¿no? Entiendo yo que hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer ciertas compras, hasta ahí, pero eso de salir a pasear, no estamos todavía en esas condiciones, o sea, ya llegará, ojalá rápido. Por supuesto. Y depende mucho de esto, depende mucho de la disciplina social. Si logramos esto, entonces cualquier proyección se puede ajustar. ¿Por qué las proyecciones que nos anunciaban desde marzo no se han cumplido? Pues por nosotros, por la gente, o sea, no encuentro otra explicación, porque todos los días te machacan, hay que hacer esto. Okay. Si hacemos todos esto, mira, en Europa lo hicieron y en otros países, pues, porque la disciplina fue mayor. En Europa te multaban, ya lo habíamos comentado, en Europa te agarraban en la calle sin ningún motivo, multota, y dolía, o sea, y no te tenían que agarrar a garrotazos, no, aquí hemos insistido en que no debe haber represión, porque no es
cubrebocas, ya vimos el caso de Guadalajara con este asunto de... Claro. ¿No? Ok, no, pero te vamos a multar, o sea, no te vamos a agarrar, mucho menos a matar, es una barbarie, un acto de barbarie, pero sí multar a la gente, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas, ya a estas alturas ya no las veo, o sea, no veo que... Y entonces pasa mucho por el compromiso ciudadano. Ahora ha tenido efectos positivos esto, entre otras cosas, ha disminuido la delincuencia, ¿no? La gente está en sus casas, hasta los ladrones están en sus casas y bueno, han bajado los robos en el autotransporte, los robos al transeúnte, los robos a los cuentavientes, los robos en domicilio, por lo mismo que hay más gente en las casas, entonces la piensan más en meterse ahí. Y ese es un buen dato, digamos, que en lo que llevamos del año, la delincuencia en la Ciudad de México ha disminuido un 22% a lo que traíamos el año pasado, lo cual pues es un buen dato, en mucho es consecuencia de esta nueva realidad. Y espero que también los policías hayan puesto las pilas, ¿no? Pero, repito, yo creo que estamos en julio, ojalá podamos en este mes llegar a un nivel de hospitalización menor al 50% en el mes de julio, y eso ya nos puede marcar una ruta, porque tenemos ya ahí fechas duras. Por ejemplo, está anunciado que el 15 de agosto regresan los niños a las escuelas. Sí, claro. A las escuelas. El 15 de agosto, o sea, estamos hablando de mes y medio. Ningún padre, ninguna familia va a mandar a sus hijos a la escuela teniendo niveles de contagio como los que tenemos. Con un semáforo rojo. ¿No? En naranja, o sea, para mandar a los niños a la escuela necesita estar en verde. Verde, ¿no? sí. Verde de veras. Entonces, eso es el 15 de agosto. Ahí tenemos una fecha, un corte de caja fundamental. Entonces, de pronto se anuncian fechas, como decíamos hace rato, y la participación de la sociedad no corresponde a esos objetivos, o no ha correspondido hasta ahorita a esos objetivos. Ahí tenemos otro corte de fecha, ¿qué puede pasar? Si ojalá lleguemos en verde el 15 de agosto, palomita para todos, aplausos, felicidad, hay que festejarlo, ahora sí, la hicimos. No, el 15 de agosto no estamos en esa condición, y viene otro alegato político. A ver, ahora quién fue el culpable, en fin, lo que hemos estado viendo, o sea, el debate político ha sido muy fuerte en las redes, muy fuerte. Está bien, no me espanto de eso, ¿no? Pero luego nos distorsiona los objetivos como sociedad. Yo creo que nos ha faltado un pacto de la sociedad. El debate, el encono que hemos visto también en estos 4 meses ha sido bárbaro. Se han dicho muchas cosas innecesarias de uno y de otro lado, o sea, de manera autocrítica también. Creo que ya en esto, cuando empieza a crecer la bola, ya todos tenemos una parte de responsabilidad. ¿Se vale diferir? Sin duda. ¿Se vale pensar distinto? Sin duda. ¿Se vale decirlo? Sin duda. Pero lo primero era habernos puesto de acuerdo, a ver, todo el país nos vamos a alinear en estos objetivos. Y si en eso empezamos a cumplirlo todos y nos peleamos, se vale. Lo que no es correcto es estarse peleando y no cumplir un objetivo. O sea, si le preguntamos a la gente, oiga, a ver, ¿y cuál es su aportación a usted para terminar con la pandemia? ¿Cuál es su granito de arena? Hay gente que no está poniendo de su parte, hay gente que no pone de su parte. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que nos faltó, que nos sirva de experiencia también, porque pues uno no sabe lo que puede venir como esto, que no lo esperábamos. Claro. Así es. Que hay temas de identidad nacional, de unidad, de nación. El combate a esta cosa, a esta pandemia, este virus, era un tema de interés de la nación, de interés de todos. Y entonces todos tenemos que tener aquí en el chip una tarea, una responsabilidad a seguir. Cumplo eso y si me doy la media vuelta y me peló está bien, pero estoy cumpliendo eso. Aquí el asunto es que no estamos en esa condición, ¿no? No estamos en esa condición. Yo espero que al 15 de agosto estemos en semáforo verde, que este proyecto de reactivación económica que ha anunciado la jefa de gobierno, lo entienda la oposición, o sea, que es dinero para eso, o sea, no es dinero para ir a gastarlo o a tirarlo
a cualquier ocurrencia, es para reactivar la economía de la ciudad, que es mucho dinero, 28,000 millones de pesos. Estamos hablando de algo así como el 13-14% del presupuesto total de la ciudad, para gastarse en 6 meses. Bueno, en 5, porque diciembre ya sabemos también que es un mes distinto, diferente, ¿no? Entonces, es gastarse el 12-13% del presupuesto de la ciudad en 5 meses para proyectos específicos. Entonces, en el mar, en el contexto, pues de una pandemia que sigue creciendo, que tampoco nos podemos... Eso hay que reconocérselo a la doctora Claudia Sheinbaum, que ha ido ajustando su discurso, y a veces pareciera que se distancia de Gatell. Sí. Gatell trae un panorama macro, o sea, de todo el país, y de pronto no... Yo lo veo en Puebla, por ejemplo, las cifras en Puebla no corresponden con la tendencia nacional. En Puebla la cosa va en aumento y es exactamente lo mismo, o sea, falta un pacto donde la gente entiende y se comprometa a cuidar su salud. Ese es todo, ¿eh? Lo que le estás tú pidiendo a la gente es cuida tu salud. Cuida tu salud. Muy bien. Pues Agustín, te agradecemos mucho tu participación aquí. Si yo fuera servidor público, la verdad es que siempre es enriquecedor escucharte estos conceptos. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero yo creo que también de eso se trata, ¿no? De escuchar diferentes puntos de vista, y si tú no lo permites, pues como cada mes estaremos platicando contigo y otros temas. Pues muchas gracias, Miguel, y sí, aquí estaremos pendientes para dentro de un mes volvernos a encontrar, y ojalá para ese momento pues ya tengamos una situación pues muy diferente a la que hoy estamos viviendo. Ojalá Dios te oiga, Agustín. Gracias. Gracias. Ha sido un placer platicar contigo, querido Agustín. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo mes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y gracias a todos nuestros amigos que nos siguieron aquí en la pantalla de Astele.tv y por supuesto de la plataforma Zoom. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.